Yo a veces me pregunto, ¿por qué a la gente le gustan ciertas cosas, verdad? Y una de esas preguntas constantes que yo me hago es, ¿por qué a la gente le gustan las patas? Si no hay nada más nefasto que las patas. No te Pero rías, es en serio. O sea, es nefasto para ti, esa es tu opinión. pero es horrible porque yo tengo un trauma. O sea, porque en mi familia, TMI, en mi familia hay gente con las patas podridas y terribles. Entonces, para mí es impensable decir, patas, ¿sabes? Yo no puedo ser como Vudú, que dice, sí, patas, qué bellas, gorditas, sudadas, qué huelen a ácido. Ese tipo de cosas, yo no las comprendo. Y Qué me, asco. y me fui en la búsqueda de la comprensión psicológicamente, ¿por qué pasa esto? Y la verdad es que hay Puedes tanto, descubrir por qué la gente tiene fetiche con las patas. psicológicamente, eh, bueno, no lo sé. Hay tantas teorías que yo honestamente no sé por cuál irme, solo sé que por qué. Esa es mi pregunta para todos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Yo quiero Bueno, entender. realmente, según lo que yo he leído, no está muy como abierto la conclusión de por qué la gente tiene fetiches o por qué la gente le gusta ser kinky, le gustan las prácticas kink. Hay varias hipótesis. Una de ellas es por experiencia en la niñez, básicamente tener contacto no sexual. Comencemos por el hecho de que el fetiche. Los fetiches son fijaciones hacia objetos, partes del cuerpo o experiencias que son inherentemente no sexuales. Partiendo de ahí, pues se han hecho muchos estudios al respecto, pero que no es conclusivo. Sabes que está como mucho el estereotipo o lo que se habla bastante es de que la gente usualmente tiene fetiches, es porque pudiste tener un trauma cuando eras niño. Y no es el caso. O sea, puede que haya en los casos, pero que con estos temas de la sexualidad o la sexualidad que es, digamos, pervertida o la sexualidad desviadas, no hay como un estudio concluso que dé una razón en particular, pero sí digamos, una de las hipótesis es que sí pueden ser experiencias que tienes cuando eres niño. Por ejemplo, no sé, estuve viendo casos de que si tú de pequeño, qué sé yo, te frotas con un peluche, qué sé yo, entonces eso te da placer. Un peluche no es sexual, pero puedes desarrollar una fijación a frotarte con peluches. Los fetiches y kinks vienen como legado un poco de lo prohibido o algo que te causa misterio o incluso algo que te causa o que en un principio te puede causar aberración, como te dicen lo de los pies, mezclado con esta otra parte que te puede causar placer o que te puede causar atracción. Es una mezcla muy rara de los fetiches y todo lo kinky, que es una mezcla muy rara de entre lo horrible o lo asqueroso o lo que es desagradable y lo que te causa atracción y lo que te puede causar placer. Entonces, esa es una de las hipótesis que hay. Otra puede ser que, bueno, todo el mundo es distinto, todo el mundo tenemos gustos distintos, como a ti te pueden gustar el espagueti y me puede parecer el espagueti asqueroso y me puede gustar el arroz. Entonces, Yo esa también es otra hipótesis, lo de que que la gente tiene entiendo, gustos, y para gustos hay colores. Yo lo que exacto, y entiendo la sexualidad es igual. es esto, o sea, por ejemplo, nosotros estamos hablando de fetiches y perversiones que vendría siendo como que la traducción de la palabra kink, em, pero al final, a pesar de que las personas piensan que es exactamente lo mismo, son dos connotaciones completamente distintas, porque así como dices, el fetiche Correcto. es algo que no es inherentemente Fijación. sexual, pero te genera cierta respuesta sexual, mientras que la perversión es algo que se sale de la sexualidad natural. Entonces, Nativa. lo que me intriga es
Que la visión de la sexualidad que se tenía para estos teóricos, para estos psicoanalistas, en especial Sigmund Freud, donde te vea, te pateo ese culo. ¿Sabes qué? Ya va, aquí vamos a hacer un paréntesis Sigmund Freud momentáneo. mentioned. Me, me molesta cuando me hacen estar de acuerdo con una persona que me cae mal. He made some points. Y eso me molesta porque yo no quiero estar de acuerdo con él, pero todos los días probamos que ese hombre era brillante. Estaba loco, pero era brillante. ¿Y por qué? Yo no Tenía quiero sus estar de acuerdo. takes controversiales y problemáticos, pero estamos hablando de un tipo, o sea, que mucho de lo que escribió fue a principios del siglo XX, Yo no quiero murió. estar de acuerdo con él, pero he made some points. Y a eso es a lo que voy. Para él, la sexualidad era inherentemente algo para reproducirse, ¿verdad? No es el conocimiento que tenemos ahora de la sexualidad, que es algo fluido, que es algo cambiante, que es algo por explorar, que es algo quizás un poco hasta, ¿sabes? Como dionisíaco, pues algo que tú te puedes permitir el placer y de Ujú. los placeres de la vida. En aquel entonces era, mira, fornicar es para hacer bebés y listo, adiós. Sí, sí. Entonces, en ese momento, todo lo que ellos llamaban perversiones eran todas estas prácticas sexuales que estaban fuera del simple acto del coito, cosa que me parece bastante reductiva porque em, es, el sexo tiene que ser de X o Y manera según quién. O sea, se ve desde el cristal social, se ve desde el cristal religioso, se ve desde el cristal biológico que es simplemente, mira, esto es para traer vida al mundo y ya. Entonces es chistoso porque evidentemente hay muchas prácticas que para el día de hoy se han vuelto normales, que en aquel entonces ameritaban un impacto y eran como, wow, sí, tabú, eran controversiales, era como esto forma parte de la relación sexual. Y es algo que a mí siempre me ha generado muchísima gracia porque la gente dice, el mundo está perdido. ¿Cómo llegamos a esto? Cuando en la época de los romanos, por ejemplo, o Claro, sea, eso es lo que iba. Calígula y esas figuras así son netamente, o sea, esa es la verdadera aberración, o sea, lo más aberrante que puede existir. Pero para las personas que no tenían como que ese lo que hablábamos en otras circunstancias, no era tan visible porque no había Claro, tanta sí, sí. información. Claro, porque como tú dices, o sea, retomo lo de que, bueno, en el, digamos, principio del siglo XX, habían ciertas prácticas, yo siento que, o sea, todos estos temas siempre son como muy cíclicos. Ujú, O sea, las sociedades, un poco como la moda, las ujú, sociedades toman esto como que esto ahora está bien y en 20 años eso vuelve a estar mal y ujú. en 50 años vuelve a estar bien. Claro, al principio de los años 20 se veía mucho que la sexualidad tenía que ser como muy estricta, pero sin embargo, eso no quiere decir que muchísima gente no estaba practicando la sexualidad, el deseo, la forma de relacionarse fuera de la normativa. En la época romana era muy común la práctica de que, obviamente, esto no es como, no es ahora de que eres top y tu pareja es bottom. El dom y el sub, no, obviamente no Un era así, quiz. ¿Y qué? ¿Soy top o soy bottom? no era así, pero era muy común que personas, que hombres, específicamente hombres que estaban en un estatus alto, tuviesen a chicos muy jóvenes como Ujú, subs, digámoslo así. Y eso precisamente no tenía una connotación como gay para la sociedad, sino que eran más de estatus. Si tú tenías un sub, lo importante era que tú no fueras el que fuera penetrado. Eso era lo importante. Muchas de las personas que estaban en la posición de sub o de, pues, en la posición inferior, pues tenían que estar allí porque trabajaban para estas personas. Y vuelvo a lo que dices, la sexualidad fuera de los parámetros normales, lo que se considera normal, siempre ha existido. sí, Siempre ha completamente. existido. En especial, eso es algo que también, eso lo podemos dejar, podemos poner un pin para otro tema, que es ¿qué tanto ha cambiado la sociedad a raíz de la religión? Porque si nos remontamos de nuevo a la época griega, a la época romana, era muy común las relaciones
platónicas, románticas, sexuales entre personas del mismo sexo. Y eso no estaba mal Sí, visto, porque era como, este es un acompañante para ti de todo, todos los aspectos que puedan sí, sí. existir. Entonces, ¿en qué momento pasamos a... eh, precisamente, o sea, como que ese concepto de la homosexualidad, que era simplemente un acompañante, era como tu compañero de vida, no estaba mal visto, a algo tan controvertido como lo es ahora? O sea, incluso Ujú, tú pensarías que 2025, con la gente que critica el wokeness y todo lo demás, uno pensaría que quizás la mentalidad se haya vuelto menos retrógrada, pero más bien es todo lo contrario. Y es simplemente una cuestión de, no es que no es que ahora hay más, ni que ahora empezaron a existir, sino que simplemente ahora hay más alcance, ahora tiene más visibilidad. Por ejemplo, nosotros que venimos de una crianza católica, que si todas estas cosas, todos estos temas son pecado y te vas a ir al infierno por hablar de este tipo de cosas, obviamente, pues uno siente como que te cierra el mundo. Yo siento que lo que es la religión puede ser algo sumamente importante para algunos, pero te cierra el mundo. Y es ujú, precisamente eso, o sea, es lo externo según quién, o sea, es lo raro según quién. En especial si es algo que no le está haciendo daño a otra persona, o sea, porque además claro. porque lo que yo hago en mi habitación tiene que ser public Nada de knowledge, alguien. ¿sabes? Ujú, Porque tiene que saberse, porque tienen que, y ojo, eso también hay que tomárselo con un grano de sal, porque luego entra la otra parte, que es, no está mal tener ciertas prácticas sexuales que se salgan de lo usual. La cosa es, ¿cuándo es el punto en el que tú dices, hay que parar? I'm a ¿Cuándo es el place. punto? Es que, ¿cuándo es el punto en el que tú dices esto está mal? O sea, porque, por ejemplo, según lo que entiendo del el concepto, por ejemplo, si nos remontamos al sadomasoquismo, está bien siempre y cuando sea consensuado entre ambas partes. Claro. Pero Ujú, cuando no es consensuado entre ambas partes, entonces ya ahí empezamos a hablar de sadismo sexual, ya ahí empezamos a hablar de parafilias, y ahí empezamos a hablar de potencial psicopatía, pero entonces eso me lleva a la pregunta, ¿son todas las personas que disfrutan de estas prácticas psicópatas en potencia? O sea, lo único que diferencia a un psicópata de un no psicópata es el consentimiento. ¿O hay algo más para pensar? yo creo que sí. Mencionaste dos cosas de las cuales yo quiero expandir un poco más. Primero, la primera es, dijiste cristianismo. Y dije, no, tal vez sí me dijiste sadomasoquismo. Entonces, podemos hablar un poco de los paralelismos que se encuentran entre estas dos, digamos, prácticas. Y el otro, que lo hablaremos más adelante, es esta concepción del consentimiento dentro de las prácticas, por ejemplo, como el sadomasoquismo o estos juegos sexuales que incluyen dolor o infligir dolor, bien sea a ti mismo o a otros. Pero bueno, lo que yo quería comentar es que yo creo que eso es algo que todos lo podemos ver un poco, en que hay muchísima relación entre el sadomasoquismo y las prácticas católicas, remontándonos directamente hasta Jesucristo que fue sacrificado, que fue crucificado, que fue eh, latigado, se dice, Sí, fue latigado. latigado. Él tuvo que pasar por todo este martirio para poder ascender, para poder trascender a, digamos, a un estado de divinidad más grande que simplemente ser un mortal. Él tenía que pasar por esto, porque él sabía que iba a pasar por todo este sufrimiento y por todo este dolor, y tenía que pasarlo para poder no solamente Trascender ascender, sino que gracias a eso, él, eso iba a generar la salvación de, de bueno, todos, de es los seres cierto. humanos. Y es inevitable no ver los paralelismos con el sadomasoquismo. Quería un poco hacer un inciso en que hay mucho estereotipo alrededor de todas estas prácticas del sadomasoquismo, bueno, del BDSM, del bondage en general, porque
claro, desde afuera muchas veces tú dices, pero ¿cómo una persona puede consentir a, no sé, a ser golpeado, a, a que le pongan agujas en el cuerpo? Pues hay muchísimas razones, pero estuve leyendo un estudio donde una persona estaba haciendo conexiones entre prácticas en el catolicismo y el cristianismo y prácticas en el BDSM, y ambas requieren de, o sea, ambas te conectan con un espiritualidad. Que muchas veces eso es lo que lleva a la persona, porque el mundo de lo kinky o del BDSM no siempre, digamos, la meta es tener un orgasmo o sentir placer sexual. Vuelvo de nuevo a que hay muchísimos paralelismos entre las prácticas católicas y lo que es el sadomasoquismo. Mucha gente no solamente practica esto por algo sexual. Muchos han contado que cuando tienen estas experiencias donde hay algo llamado subspace, que es cuando una persona entra como a este estado de sumisión tan grande, que han comentado que incluso siente como que es una experiencia fuera, se siente como que estuvieran fuera de su cuerpo, se siente como que, no sé, trascienden, como que no se sienten ellos mismos. Y no sé, yo veo que más allá de lo sexual es como una práctica donde la gente puede llegar a ser vulnerable, llegar a ese punto de también llegar a un placer como extremo a través del dolor, que va muy ligado a muchas prácticas que se usan en el catolicismo. La autoflagelación, lo de golpearse, ayunos, todos estos son prácticas que se hacen porque quieres estar muy cerca de lo divino. Y obviamente en el BDSM no dicen quiero estar muy cerca de Dios, pero que son experiencias que te conectan con la persona con la que lo estás haciendo, por ejemplo, con tu don, que te hacen sentir esta sensación de fuera del cuerpo. Entonces me parece curioso esa relación entre el dolor y el placer también, y que a veces el placer se puede sentir así, no sé, a veces el placer se puede sentir como súper raro, no, y no estoy hablando como de algo kinky en específico, sino que a veces el placer se puede sentir como, no sé, como que no estás dentro de tu cuerpo. Desde, o sea, retomando un poco lo que dices de por qué razón las personas buscan este tipo de experiencias. Si volvemos al punto de, o sea, si volvemos al punto de vista psicoanalítico, al final del día todos de una forma u otra estamos buscando em, volver a sentirnos completos, volver a sentir Sí. pues, ese placer que uno pensaría que este tipo de cosas se desarrollan en el momento en el que tú te desarrollas sexualmente, que vendría siendo la adolescencia, pero lo que todos subestimamos es que este tipo de cosas todas se dan en nuestra infancia. Entonces, si nos vamos al punto de vista psicoanalítico, en el que cuando tú naces, o sea, ya de por sí el nacimiento es algo sumamente traumático, y pues tú te percibes a ti mismo como el centro del mundo y luego a medida que vas creciendo como un bebé te das cuenta de que hay otras aristas a tu mundo, de que tú no eres, o sea, que tú no te puedes valer por ti mismo, de que tú no Hay más dependes de ti mismo. realidades. Siento que más que traumas muchas veces es impresiones, o sea, algo que te causa mucha impresión. Sí, sí. Entonces, leyendo estos textos es chistoso porque siempre son un poco machistas, porque todo se va desde la perspectiva de no, es que es la mujer sin falo y es que es la castración y toda la cuestión. Pero al final del día todo habla de una pérdida, es la pérdida de algo, es la ruptura de algo en tu cabeza y que luego tú lo buscas a través de otras experiencias, precisamente eso. Entonces, puede ser, ok, sí, la perversión es algo externo a la sexualidad como nosotros la conocemos comúnmente, es externo a lo biológico, o también puede ser una respuesta a una ansiedad que tú tienes o una respuesta algo que estás reprimiendo dentro de ti, ¿no? Y que lo que dices es que cuando tú tienes este tipo de prácticas, cuando tú tienes este tipo de conexión con otras personas en donde puedes permitirte de cierta manera no pensar, sino por ejemplo en el caso de los dominantes y los sumisos, tú estás entregando completamente el control
y Claro. alguien más tiene Ujú. ese poder sobre ti, pero es porque te están despojando como que de esa elección o de como que de esa necesidad de pensar, de esa necesidad de estar dentro de tu cabeza y simplemente te puedes permitir, ah, bueno, me voy a enfocar en las sensaciones corporales. Pero al final del día todo, en mi humilde opinión de persona que no sabe nada, es, habla de un, un release, por decirlo de alguna manera. O sea, tú estás buscando satisfacer una necesidad primitiva, sea cual sea. Y ahí volvemos a lo de, al final del día, ok, sí, son prácticas que son externas a lo que usualmente se debería hacer. Pero siempre y cuando no estén haciéndole daño a nadie, tú te puedes permitir explorar este tipo de cosas. Ojo, también hay que tomárselo con mucho cuidado, hay que tomárselo con un grano de sal de alguna manera, porque obviamente hay cosas que precisamente como ameritan este riesgo, al final del día pueden ser como o sea, puede ser algo que atente contra tu vida. Y por eso me parece como que sumamente bueno, haciendo investigaciones ya más hacia el ámbito del BDSM, que ellos tengan conciencia, o sea, los verdaderos practicantes de esto, porque además también aquí podemos hablar de que este tipo de cosas se han vuelto un poco mainstream, por decirlo así, o han entrado Y hay como que al muchísimos imaginario, estereotipos. han entrado al imaginario cultural común y a veces el no explicar propiamente cómo son estas prácticas o cómo deberían ser, lo que terminas es haciendo un daño más grande a las personas que posiblemente se puedan interesar por esto. Por ejemplo, 50 sombras de Grey, recuerdo que cuando salió fue una obra muy criticada porque decían como que, ok, sí, sabes, estás mostrándole al mundo como que la magia de las prácticas del BDSM, pero desde una mala perspectiva, porque no estás tomando en cuenta el riesgo, no estás tomando en cuenta el consentimiento, o sea, básicamente lo estás poniendo como esto es una situación violenta, esto es una situación abusiva. Ujú. Y que si mi crítica particularmente con 50 sombras de Grey siempre es, si Christian Grey no fuese guapo y no fuese adinerado, esas cosas que él le hace a Anastasia serían aberrantes, ¿sabes? Punidas por la ley. Vamos a agarrar a este hombre y vamos a meterlo preso porque es un sádico sexual terrible. Pero precisamente como es guapo, como es adinerado, no lo vemos así. Pero me intriga eso, o sea que, ok, tú lanzas las prácticas a lo común, a la sociedad, pero no les estás hablando de los cuidados que ameritan este tipo de cosas. O sea, porque no es que no tengas el interés por practicarlo, no es que no tengas el interés por introducirte en este mundo, sino que lo estás haciendo desde el mal sentido. O sea, y por eso yo, o sea, me agrada que las personas que practican estas cosas propiamente tengan esta terminología que se llama RAC, que es como riesgo, assessment, care, no sé qué. O sea, que es como, sí, ok, nosotros estamos claros de que esta práctica merita un riesgo, pero también hay un cuidado, hay un plan de nos vamos a desviar, nos vamos a salir. Tú puedes llegar y decir que no, tú puedes llegar y cortar la práctica, pero eso es algo que el común no lo sabe. O sea, ahora simplemente Claro, se es que hizo, claro, al final del eh, día es una relación consensual. Y como tú dices, el mainstream ha llegado de que una dominatrix trata mal a su sumiso, o un dom trata mal a su sumisa, o lo que sea. Y no es así. O sea, eso es lo que nos ha llegado a nosotros, el público que, digamos, no está metida dentro de esas prácticas. Estas personas, obviamente, tienen pautas, tienen palabras clave, no están en todo el tiempo bajo este personaje que se ve ujú, mucho cuando muestran un personaje que, por ejemplo, lo muy famoso es una dominatrix. Personajes en la televisión, cuando es una dominatrix, es demasiado estereotípico que la veas siempre, lo esté haciendo, esté practicándolo o no. Siempre está que sí, con botas de cuero, mm. con el corset, los labios pintados de rojo, el eyeliner, o sea, y es como, es un poco ridículo, tú no estás todo el tiempo así, porque si bien no hay una cantidad de personas, vamos a decir que no es lo normal que la gente practique esto, hay muchísimas personas que lo practican, y tú no ves a la gente caminando.
en la calle vestida así. Y si los ves son góticos, o sea, son gente que le gusta vestirse así. Y es Entonces, precisamente el riesgo del estereotipo el que no te permite ver que, por ejemplo, en el caso de estas relaciones eh, de estas dinámicas de poder, porque al final lo que es la dinámica dominante-sumiso es una dinámica de poder. Es una dinámica que puedes encontrar en tu jefe, tu profesor, tus padres, y obviamente eso no tiene que ver con algo sexual. Y además de eso, hay maneras de practicarlo de forma sexual o de practicarlo con tu pareja sexual que no son sexuales. O sea, porque tú puedes claro, controlar a tu pareja diciéndole, no sé, mira, hoy vas a comer a las 3 de la tarde. Y eso es una manera controladora. No tiene nada que ver con lo sexual, pero tú ahí estás controlando a las personas. Entonces es sumamente chistoso cómo estas prácticas se han hecho un poco más comunes en el imaginario cultural que todos podemos acceder, pero al final del día es algo nocivo un poco para la comunidad que lo practica porque lo están estereotipando demasiado. Y no ujú, solamente eso, sino que también me intriga como hay personas que han adoptado, por ejemplo, en el caso de la moda, que han adoptado ciertas prendas sin saber estética. que Ujú. provienen de allí. O sea, por ejemplo, Sí, los sí, sí. chokers. Los chokers son una cosa una práctica pues, de BDSM Un fetichista, o sea, accesorio, viene de sí, ahí, un accesorio de fetichista. Las medias de malla son un accesorio fetichista y tú no lo sí. tienes en cuenta. Y entonces tú ahora ves en la calle niñas con choker, con medias de malla y tú dices, wow, evidentemente nadie hace esa investigación de, ay, ¿de dónde proviene la prenda? Yo simplemente me la pongo porque está de moda. Inconscientemente, o sea, ya se han adaptado, digamos, a lo que es la moda, no normal, pero que incluso, a pesar de eso, la gente detecta que eso no viene mágicamente de que es una moda, no, eso viene de algún lado, que se ha diluido totalmente y que ya la gente no lo asocia en el 100% es una cosa, pero es que sí, que te ven con unas botas altas, con trenza y te van a hacer un comentario. O sea, me refiero más a la gente, no sé, normie. Pueden Yo hacerte esos honestamente comentarios. creo O que al literalmente final las vacas, los combat boots les dicen los pisahuevos. Por eh, algo es. es chistoso el hecho de que uses la terminología normie, porque al final del día yo siento que la gente normie es simplemente, son personas que simplemente están sumamente reprimidas y que lo vemos mucho en el caso de pues las personas religiosas, me atrevería a decir, los hombres heterosexuales son personas sumamente reprimidas y son personas sumamente pervertidas, o sea, no solamente, también tenemos que hablar pues obviamente de el impacto de la pornografía y que precisamente, o sea, eso lo quiero tocar más adelante, el impacto de la pornografía y cómo ha normalizado ciertas y determinadas prácticas sin el cuidado que amerita. Que Y amerita, entonces correcto. ahora Sí, todo el sí. mundo tiene que ser kinky, todo el mundo tiene que ser pervertido, todo el mundo tiene que ser fetichista. Pero primero, no todo el mundo le interesa. Y segundo, Ujú. lo estás haciendo precisamente desde ese mal lugar que previenen estos estudiosos que ya no es algo consensuado, ya no es verdaderamente como que, ay, es una perversión, que ya no es. Aquí la clave de todo está en el consentimiento. Y si tú Un sentimiento. eh, quitas ese consentimiento, pues ya, ¿qué tienes? Lo que tienes es Estás una practicando abuso. una potencial situación abusiva, una potencial situación nociva para ambas partes. Yo quería retomar un poco el tema de, mencionaste 50 sombras de Grey y si bien yo no lo he visto, yo sé que cuando salió el libro Ujú, y consecuentemente la película, y hubo muchísima polémica. Muchísimas feministas estaban hablando sobre, bueno, ya tú lo mencionaste un poco, sobre que era insólito cómo se podía mostrar como una relación romántica, porque entiendo que al final ellos terminan juntos, o sea, se sí. hacen una pareja. No sé cómo es la relación dinámica entre ellos, pero que sí, que muchos se estaban quejando de cómo podían mostrar esto, de cómo esto podría llevar a normalizar relaciones de abuso entre un hombre y una mujer. Y de nuevo, yo no he visto la película, yo no me he leído el libro,
No tengo ningún interés en hacerlo. Lo único que sé sobre ella es que es básicamente un fanfiction de Twilight. Sí, eh, además, pero sí me quiero ir a una película que toma temas parecidos y que yo estoy segurísima que la creadora de 50 Sombras de Grey se inspiró y es Secretary. Yo amo esa película, la vi relativamente hace poco y que desde mi perspectiva, no sé si has visto Secretary, sí la he eh, visto. muestra también una relación entre, una relación con una dinámica de poder. Es un hombre que es, digamos, tiene un bufete de abogados, llega a una secretaria y comienzan a tener esta relación sadomasoquista, Dom, Su. ¿Qué pasa? Que esto también en su momento, creo que salió en el 90 y, no recuerdo, 94 Secretary me creo que es parece. del 2002. 2002, sí, el 2002. En su momento también fue súper polémica, porque claro, muestra esta relación de un hombre mayor con una chica joven. Que además es Don- trastornada mentalmente. Además, Entonces, exacto, además ellos ella se auto, se digamos, autoflagela. se Yo, autoflagela, pero ella comienza una relación con este hombre que comienza de forma medio rara, porque si recuerdas, hay como una tensión entre ellos, pero lo primero que sucede entre ellos es porque él también es raro, o sea, a mí lo que me encanta de esta película es que los dos son personas como medio, se podría decir, dañadas. ujú, Ella tiene problemas en su hogar, ella se autoflagela, estuvo en un hospital psiquiátrico, es una persona que está muy, muy, muy sobredominada por su madre, o sea, está súper infantilizada. A veces cuando la veía te puedes preguntar como que si no es peor el trato que le da la madre y la mantiene en este estado de ella como reprimido. Ella básicamente actúa como una niña en muchos aspectos de su vida. sí. Y ella, realmente tú le notas que ella quiere dejar de serlo, pero no es difícil porque tiene una madre que le sobreprotege, su padre tiene problemas, ella se corta a raíz de todas estas cosas. Cuando conoce a este hombre con el que empieza a tener esta relación, que claro, de nuevo, comienza medio problemática porque también tiene sus quirks y tiene una obsesión con que todo sea perfecto. Pasa la cuestión de que ella se pone allí como en la mesa, él empieza a darle nalgadas, pero a ella le gusta. Sí. Siento que la diferencia entre ambas películas es que, a pesar de que tienen la misma temática, Secretary habla de una historia de liberación, de que al final Ujú, ambas personas están obteniendo algo de esta dinámica, o sea, porque correcto, a eso es lo que puede, vivo. él puede establecer su naturaleza controladora con alguien que básicamente lo que quiere es que le digan, alguien que me explique cómo vivir y qué hacer. Y es lo que dice, o sea, al principio quizás no sucedió, o sea, no hubo como un acuerdo explícito de, mira, vamos a hacer Claro, esto, sino que simplemente cayeron en eso, pero luego ambos se dan cuenta como que, ok, les si gusta. nosotros, si nos gusta y ambos estamos de acuerdo con esto, esta relación puede ser beneficiosa para ambos porque además es una forma de sanar y es lo que hablábamos anteriormente, de que las personas piensan que porque tú eres un aberrado, eres un trastornado, haces este tipo de cosas. Pero lo que no se detienen a pensar es que quizás la razón por la cual tú haces ciertas y determinadas prácticas que están fuera de lo común es porque eso a ti te trae algún beneficio, es porque eso a ti Claro. te hace ganar algo. Y evidentemente eso es algo muy personal para cada quien, o sea, ¿Habías como que pensado en que la gente simplemente está horny y le pone horny cosas que quizás no son normales? exactamente, o sea, no, Al final del día también es eso. no todo el tiempo tiene que ser algo más allá. Evidentemente se ve más allá por esa cuestión de que, ay, esto es raro, esto es, oh, qué loco. Claro, sí. Pero al final del día son cosas que como que se han ido introduciendo comúnmente. O sea, por ejemplo, algo que a mí me intriga bastante y que me preocupa es que el problema no es que lo hagas, sino que no tienes las herramientas o no tienes el conocimiento completo de
cómo hacer este tipo de cosas, porque leí hace unos meses un libro que era sobre el efecto de la pornografía para mujeres y niñas y cómo eso ha acrecentado la violencia contra mujeres y niñas y adolescentes, pues, y que algo muy común, si nos vamos al punto de vista desde la perspectiva de la mujer, es que todas hemos tenido experiencias coercivas con nuestras parejas. O sea que tú pensarías como que, ok, las experiencias coercivas son solamente con una persona con quien tú no tienes nada que ver. Y cero, el caso. O sea, me No, es atrevería a más decir común que con personas con las que tienes es confianza, mucho con las más que común con con la te pones en pareja. una situación vulnerable, sí, con las personas que te ponen en una situación vulnerable. Y no, y que además lo normalizas y lo dejas pasar porque tú dices, ah, bueno, como nosotros tenemos un vínculo, como nosotros tenemos una relación romántica, como nosotros somos, ay, cercanos, entonces tú vas a tener cierto cuidado conmigo. Y no es el caso, porque precisamente como en la pornografía cada día más se van agregando prácticas que son bastante particulares y que tienden a la violencia, porque no hay ese cuidado de, ok, quiero hacer esto, pero vamos a hacerlo bien, sino es simplemente yo te estoy usando a ti como un objeto, eso no solamente lo vemos, sino que también se vive. Porque evidentemente de dónde, como no existe la gente es muy crítica de la educación sexual integral y eso a mí me parece sumamente malo porque al final es más factible que te digan las cosas claramente porque no dejas espacios que rellenar. ¿Y cuál es el problema? Que cómo rellenan estos espacios, metiéndose en internet, viendo pornografía, buscando información en lugares que no tienen tu mejor interés en la cabeza, sino simplemente yo te quiero mostrar esto y ya. Entonces ahí viene el caso de que vienes y ves a personas que no, que le dan nalgadas, que la ahorcan, que etcétera, una cantidad de prácticas que no vamos a nombrar, pero que estoy seguro de que muchas personas tendrán sus propias conjeturas, y se han normalizado precisamente porque ¿cuál es el principal maestro en cuanto a cuestiones sexuales? Lastimosamente, es la pornografía. Entonces, tienes el caso de muchas muchachas, y ojo, no voy a decir que es solamente algo que, no voy a decir que es algo que solamente, este, pues le pasa a las mujeres, porque también pasa con los hombres, pero tienes a muchachas que dicen como que, ay, yo jamás en mi vida se me había ocurrido hacer esto, pero entonces se tienen que dejar ahorcar, se tienen que dejar pegar, se tienen que dejar escupir, Ujú. se tienen que dejar jalar el pelo porque, ay, bueno, eso es lo que le gusta. Y al final a ellas no les gusta, no les llama la atención, pero tú lo estás haciendo porque, bueno, mi novio lo quiso hacer. ¿Y Sí, hasta sí, qué punto es mi novio lo quiso hacer porque verdaderamente a él le interesa o mi novio lo quiso hacer porque él lo vio en algún sitio? ¿Y hasta qué punto se tiene el cuidado de, ok, lo vamos a hacer y es consensuado y ambos estamos disfrutando esto? No es solamente el disfrute de una de las partes, sino claro, tiene que ser el disfrute de ambas. Entonces, siento que ahí es donde verdaderamente se corre el riesgo de pues estas cuestiones, de estos fetiches, de estas perversiones, porque ya no es una práctica entre dos, sino es lo que yo te estoy infligiendo a ti. claro. Y ahí es Yo donde entra quiero, el verdadero problema. Y ahí me imagino que siento que la gente lo ve desde esa perspectiva y por eso son tan críticos de eso. yo quiero volver a secretaria, porque, como iba comentando, en su momento también hubo mucha polémica por lo mismo. O sea, yo quiero incorporar, tú hablaste sobre el tema de lo perjudicial que puede ser el porno y retratar este tipo de relaciones o este tipo de dinámicas sin el cuidado posible. Ujú, Pero yo me quiero ir a lo demás. Por ejemplo, en la película Secretary, ya la hemos mencionado un poco, mucha gente la criticó y estoy segura de que la van a criticar y estoy segura de que en muchas películas, por ejemplo, no sé yo creo que no. No he visto yo personalmente ninguna polémica con Baby Girl, tipo, yo creo que ya la gente está mucho más abierta a ver a mujeres en, digamos, en los medios, en películas, en series, en lo que sea, retratadas como sumisas. Se piensa que esto no siempre ha sido así. Y estoy segura de que todavía hay muchísimos en sectores del feminismo reacios a ver a mujeres en situaciones de sumisión, en relaciones donde hay eh, este rol de un dominante, que es un hombre. Estoy hablando más que todo en las relaciones que se muestran heterosexuales, porque claro, o sea, la crítica es en la vida real, en nuestro día a día, los hombres ya de por sí nos oprimen, nos violentan, nos abusan. Lo que quiere decir es que a ninguna mujer
A ningún feminista de verdad debería gustarle, debería atraerle, debería eso causarle placer o atracción, sentir atracción por este tipo de dinámicas, por este tipo de sexualidad. Pero la verdad es que sí, y por eso a mí me gusta mucho en contraposición con lo que he escuchado de 50 sombras de Grey, me gusta Secretary, porque como tú dijiste, es una historia de liberación. Ella no es que mágicamente cambia por un hombre o es que el hombre, el señor Grey, que viste, se llama Grey también, el señor Grey la abusa y la trata mal y es un hombre con mucho poder. Primero que todo, él es medio un perdedor. Ujú. Quien haya visto la Y película además, se da ella cuenta. es la que propicia la Claro, continuación de la relación. exacto. El tipo, cuando llega la esposa, que no asume que es la ex esposa, se esconde. El tipo también tiene sus quirks, tiene como que es obsesivo compulsivo He's con a lo del nerd. mercado. Me gusta mucho porque los dos son personas como que muy raritas y encuentran este punto medio donde empiezan a tener esta relación y al final terminan juntos. ¿Se They entienden? matched Son each personas other's que freaks. They matched each sentían other's mucha. freaks. Exactamente. Son personas que sentían mucha insatisfacción con su vida y no es como que solamente él la cambió a ella y gracias a él ella se dejó de cortar. No, lo que pasa es que claro, nosotros estamos viendo la perspectiva mayormente de Lynn, que es la protagonista, Ujú, del señor Grey. No, vemos pequeños glimpses de cómo es él en su día a día y también te puedes dar, él está solo, él es medio un perdedor, el tipo es como inseguro si te das cuenta porque él como que se da cuenta de que quiere estar con ella, pero no siente que se la merezca más allá de esta dinámica kinky que ujú. tienen y por eso lo para hasta que se da cuenta que ella también lo quiere y tal. Entonces, a mí me encantó esta película porque retrató como la parte kinky como que más allá de que es algo solo sexual. O sea, estas pueden ser herramientas súper, súper grandes para autodescubrimiento, Ujú. para conexión, para liberación, para, qué sé yo, para tú ser vulnerable. Y si bien es criticado dentro de sectores feministas de que, ¿cómo vas a retratar? O a las mujeres no les gusta, a las mujeres quizás les gusta. También ser feminista y educar por los derechos de las mujeres implica en aceptar, Respetar en sus reconocer, en elecciones. que las mujeres tengan elecciones y tengan agencia. Porque es un poco infantilizante tú decir, no, es que a las mujeres no les debería gustar el sadomasoquismo. No, es que a las mujeres no les debería gustar los hombres dominantes. Pero estás quitando a una persona de tener agencia sobre su sexualidad, sobre sus Ujú. decisiones. Y yo creo que eso es peor incluso. Entonces, a mí me parece curioso eso. Y el caso de cuando es el hombre que se retrata como el sumiso, que es burlado, que es visto como un cobarde, que es visto como un débil, que es visto como que realmente no es un hombre, capaz es gay, capaz tuvo un problema en la infancia que lo hizo ser así, que me Lastimosamente, llama mucho la atención. estamos regidos por esta sociedad, este, patriarcal y que es una sociedad bastante misógina y machista. Y lo que la gente no se da cuenta es que esos estereotipos no solamente hieren a las mujeres, sino también a los hombres. O sea, Sí, porque al final, porque siempre tiene que ser el hombre el que domina, porque siempre tiene que ser el hombre el que resuelve, porque siempre tiene que ser el hombre el que toma el rol del iniciador. O sea, claro. y es precisamente lo que dices. Al final del día, todo el mundo debería tener agencia sobre su sexualidad siempre y cuando la estén explorando desde una perspectiva saludable. O sea, porque el problema no es que te interesen ciertas y determinadas cosas. El problema está en cuando le haces daño a otra persona, cuando hay una falta de consentimiento. Obviamente, cuando Ujú, hablamos de consentimiento, también hay que tomar en cuenta de que hay prácticas que implican que, o sea, por ejemplo, el consent, no consent quizás sea algo que te interesa, pero dentro de esa parte de no consent, dentro de estas fantasías de violación, lo que sea, todavía existe. Esa, sí, claro, es ambos que al estamos de final del día acuerdo con eso esto que son está juegos, pasando. son fantasías. Entonces, eso también es algo recientemente como que lo he estado viendo mucho, porque bueno, he tenido como que ciertas conversaciones con amigos y no sé qué. Y, por ejemplo, el caso de las fantasías. El hecho de que yo
fantasee con algo, no significa que yo verdaderamente lo quiera traer a mi mundo real, no significa que yo lo Ujú. quiera traer como hablamos de, ¿sabes? Tu fantasía es el A la 3D. esfera de la realidad. Exacto, no lo quieres traer a la realidad, simplemente es algo que en tu cabeza, pues bueno, mira, ay, esto me pone, o ay, mira, esto me interesa y yo lo quiero explorar desde una perspectiva Sí, sí, personal y me sin pasa. incluir a más nadie, ¿no? Entonces es chistoso porque pasa mucho que, por ejemplo, en las parejas siempre existe la pregunta de, ¿y cuando tú, te tocas, piensas en mí siempre? Y es mentira, o sea, uno no siempre piensa en su pareja, es la realidad. Y eso no significa que tú seas un infiel o que tú estés buscándote a otra persona. Es simplemente una manera de explorar precisamente mi sexualidad personal conmigo misma. O sea, porque también es irreal que tú digas, no, bueno, desde que somos novios, desde que somos esposos, entonces yo nada más pienso en ti. Yo no puedo pensar en gente de antes, yo no puedo pensar en una celebridad, yo no puedo pensar, no sé, en Lee Shan quitándose el traje en Mulan. ¿Sabes? No puedo pensar en Lola Bonnie. Cada quien tiene, y eso no significa que en la vida real tú quieras agarrar y disfrazar a alguien de coneja y cogerte la coneja. Entonces, es, siento que esa visión de que no, que las personas pervertidas tienen algo mal en la cabeza y tenemos que execrarlas de la sociedad, es algo sumamente reductivo, es algo sumamente excluyente. Porque al final me atrevería a decir que precisamente, y retomando lo que decías de, por ejemplo, las feministas que dicen, no, es que a las mujeres no les puede gustar esto, a las mujeres les puede gustar cualquier cosa. Y las mujeres pueden hacer lo que les dé la gana. Y eso es verdaderamente lo que debería ser el feminismo. Entonces, vamos al punto de, eso genera más represión interna. Y Claro, y ahí es cuando empezamos a ver esa, en vez de ser una exploración sana de la sexualidad, en vez de ampliar tus horizontes, en vez de decir como que, mira, yo puedo vivir una multitud de experiencias, entonces empiezas a reprimirte y empiezas a abordarlas de la manera incorrecta. Que exacto. esa es la verdadera preocupación, ese es el verdadero error, eso es lo que a nosotros nos debería verdaderamente importar. No es que lo hagas, es cómo lo haces y de dónde lo abordas. Y Esa es mi abordarlo de una forma opinión informada, de una manera. informada, Si exacto. tú no vas a practicar algo tan delicado, tienes que estar informado de absolutamente todo. Ujú. Sí, sí, porque también siento que es un caso muy de, tú crees que tienes a Dios agarrado por la chiva y entonces como a ella le pegaron y le gustó, entonces ella es una mujer abusada y que vole. No, no, o sea, todo tiene una razón de ser. Y si al caso vamos, retomamos el punto de, tú piensas que es solamente algo de aberrados, de personas con enfermedades mentales. ¿Qué cosa más, por ejemplo, vamos al punto de sadomasoquismo, qué cosa más sadomasoquista que los católicos? O sea, por ejemplo, la gente del Opus Dei es como una cuestión que te pones en el muslo y que tú lo alas para hacerte daño. O por ejemplo, como los judíos que se amarran la cuerda esta en el brazo para hacerse daño mientras rezan. O sea, y tú crees que eso no les genera placer, que eso los hace que se enfoquen en el dolor, que eso los hace que se enfoquen en otra cosa. Entonces, al final yo siento que todas estas prácticas tienen, o sea, satisfacen algo muy, muy, muy primitivo de tu ser. Y que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pues bueno, y eso es algo sumamente personal. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con que a la gente le gusten las patas para que a la gente le gusten las patas. Podemos hablar de, ya para cerrar, podemos hablar de recomendaciones que tenemos sobre este tema, porque siento que la verdad es que es un tema que se ha explorado, por ejemplo, en el cine bastante sea tanto para bien como para mal, pero por ejemplo, mientras hablábamos de la represión y estas cosas, no pude evitar pensar en la película La pianista con, Sí, ¿cómo se llama esta mujer? Dios mío, se me olvidó su Isabel nombre. Huppert. Con Isabel Huppert, que es de esta mujer que vive con su mamá, tienen una relación sumamente emocionalmente incestuosa y ella es una mujer sumamente reprimida y a raíz de esa represión que no solamente le impone su mamá, sino que ella misma se impone porque además es sumamente controladora y hermética y cerrada. Ujú.
su forma de explorar su sexualidad es completamente aberrada, pero es precisamente es a raíz de esa represión, porque ella no puede explorar sus intereses de manera abierta. Una Entonces historia de terror, realmente. tenemos las dos caras de una moneda, ok, por ejemplo, tenemos Secretary, que sí, ok, quizás tú no estás de acuerdo, pero para ellos fue sumamente liberador encontrarse versus esta otra tipa de que al final, spoiler alert, ella no tiene ningún tipo de De placer, beneficio, ella beneficio. no obtiene ningún tipo de ganancia, porque al final ella se reprime tanto y vive en situaciones tan reprimidas que es peor. Entonces, aquí la pregunta verdaderamente es, ¿el error está en tener estos intereses? O sea, el error o la cuestión está en no tener estos intereses o tenerlos y explorarlos desde una perspectiva sana, apropiada, cómoda, con alguien que esté, con alguien o personalmente, que estén como que en igualdad de condiciones Ujú, ujú. y que no sea coercivo. O sea, no es que yo empecé a hacer esto porque a fulano le importó, no, no, que sea porque tú lo quisiste hacer. En, Thoughts. digamos, en este espacio que estamos bueno, recomendaciones y cosas en las que pensamos que relacionadas con el tema que estamos hablando, de nuevo me voy al tema del sadomasoquismo y la religión o la espiritualidad. Yo siento que una película que toca bastante este tema es Hellraiser. Hellraiser es básicamente este protagonista que él somete en la vida, él quiere alcanzar como que el placer máximo que se puede alcanzar en la vida. O sea, él quiere alcanzar toda como que el éxtasis de la vida Ujú, y alguien le dice como, bueno, tienes que conseguir esta caja que es la caja de los elementos de la Marchand Box. ¿Qué pasa? Que cuando él llega y descifra esta caja, lo que se abre es una dimensión como liminal ujú, entre, entre lo que es el placer absoluto y el dolor, y que para él trascender tiene que pasar por un estado de tortura con los Xenoblades, que son estos personajes del cual me disfracé hace 2 años, de Pinhead, por si alguien no sabía. Y sí, básicamente los Xenoblades son personajes que están entre demonios y dioses, pero que para llegar a ese punto de divinidad tuvieron que pasar por un proceso de dolor y placer en conjunto. Literalmente tienen una sala con instrumentos de tortura, pero que también causan placer. Y es como una mezcla de los dos, de que si puedes superar todo esto, pasar los límites del dolor y del placer para poder trascender y para para poder obtener alcanzar ganancia. la divinidad. Y bueno, la divinidad en estos casos, digamos, en el caso del sadomasoquismo, no se va a obtener una divinidad en las prácticas BDSM, pero lo que ya mencionamos, se puede llegar a un estado de autoconocimiento, a un estado de dejar ir, porque yo más que sentir que el sadomasoquismo o las prácticas que influyen o que incluyen dolor, más que por llenar un vacío, o puede que sí, pero también como para descubrir algo de ti, explorar esa parte de ti que quizás en otros ámbitos de tu vida no la puedes explorar. Puede que en tu vida no tengas ese espacio para tú ser vulnerable, Para para conectar, tú, exacto. para tú dejarte en manos de otra persona, Mm. para tú ¿Qué es, sentir ese placer de esa forma qué es que lo es que tan... trata Baby Girl, básicamente? O sea, esta mujer que es súper Pero claro, ella renombrada, es un castillo, que es un que estereotipo. que es un estereotipo, esta mujer que está renombrada y no sé qué, y que bueno, que el marido no la complace lastimosamente, y qué manera ella se puede dejar llevar y qué manera ella alcanza como que ese éxtasis y eso que ella busca es, sabes, como que soltando el control, porque al final incluso en la dinámica de ellos como esposos, ella siempre es la que manda, la controladora, la que call the shots. Ujú, Entonces, no es extraño que tú en tu intimidad quieras lo opuesto a lo que es en tu vida real, porque a veces uno simplemente no quiere ser lo que es todos los días y ya. Y qué mejor lugar para explorarlo que a través del momento íntimo.
Cuando Fleabag le dijo al padre que estaba arrodillada en el vehículo y le dijo, padre, yo solamente quiero a alguien que me diga qué hacer. Para mencionar rápidamente respecto a esto, que voy a citar acá a Mary Douglas, que dice, como animal social, el hombre es un animal ritual. Si el ritual se suprime en una forma, surgen otras. Con mayor fuerza, cuanto más intensa es la interacción social. Y básicamente esto quiere decir que hace millones de años o siglos, eh, mucha de la sociedad, la mayoría de la sociedad estaba integrada de una forma u otra con la religión, sea una religión o sea otra. Y siempre los humanos han tenido esta necesidad de tener una conexión con lo espiritual. No tiene que ser precisamente un objeto o una religión en particular, porque lo espiritual y lo religioso es muy diferente, pero siempre ha necesitado tener esa conexión, ese momento para tú dejar el yo, para tú dejar lo que tú eres en este momento, lo que tú eres en el día a día y poder conectar con algo que te haga sentir. Más allá. eh, pero claro, ya la religión en las sociedades modernas no tienen esta importancia como se tenía antes. Y por eso esta cita que ella dice que si no hay rituales conectados, o sea, si no tenemos conexión con rituales como los teníamos antes, los buscamos, los creamos, bien sea asociados a la Ujú. sexualidad, Ser el fanático de trabajo. algo. Sí, o sea, fanáticos de algo, o sea, se sienten como que en una conexión, se sienten como que cuando ven a la persona que en un partido trascienden, ¿sabes? Se sienten como que soy parte de algo más allá, soy parte de esto. O, por ejemplo, con el arte Es puede suceder mucho alcanzar eso. ese estado de éxtasis. Mm, claro, de hecho, en este mismo artículo mencionan algo como que cuando estás en este estado de los sadomasoquistas que se están infligiendo dolor, o cuando las personas hablan en lengua, o están haciendo los rezos o los cánticos entran a un estado que es muy parecido al estado de hiperfijación que tienen las personas cuando están realizando arte. Cuando tú estás creando una obra, cuando estás pintando, cuando estás escuchando música, cuando estás creando música, entras a un estado de hiperfijación que no te sientes dentro de tu cuerpo, es como que te controla lo que estás haciendo. Entonces, eso me Cuando parece te algo conectas muy con algo curioso. más allá de tus pensamientos, o sea, por un momento, o sea, nosotros que somos personas que sobrepensamos las cosas, por un momento tu mente se despeja completamente y lo Un único que momento eres un importa es animal, es eso. literalmente lo que ella dice. Por un momento eres un animal. Eres solo instintos y vas a ello y te enfocas y no existe nada más y eso me parece súper increíble. Al final del día hay una interseccionalidad entre muchas de las cosas que hacemos, muchas de las experiencias que tenemos todos. Todos estamos buscando volver a nosotros mismos de la forma más primitiva posible. Y Sí, cual sea la manera en la que lo consigas, ¿cuál es el problema?